Secretaría de Educación de Jalisco por la invitación. Si bien me tocó un viaje largo desde Uruguay, tener la oportunidad de estar en forma presencial y de compartir cara a cara las reflexiones me da una satisfacción enorme. Ven que el título de la conferencia tiene deliberadamente trata de poner un problema delante, que es esta tensión de reformar el currículum que muchas veces no termina de modificar la práctica. Pero quiero decirles que el título es en realidad el título de un post, de una publicación que hice en un blog que escribo habitualmente, y que no fue inicialmente pensado en la situación de ustedes aquí en México, sino en la situación que tenemos en Uruguay. Y fíjense en la paradoja que es muy interesante. En Uruguay estamos en este momento haciendo una reforma curricular, se está haciendo desde el gobierno, que va en la dirección del enfoque de competencias. Y ustedes más bien están teniendo una reforma curricular que intenta salir del enfoque de competencias. En ese sentido somos opuestos, estamos en situaciones opuestas. Sin embargo, tenemos algo en común los dos países, y es que en los dos casos, hace no muchos años, tuvimos otra reforma curricular en otro sentido. Entonces, parte de lo que me motivó a mí a escribir este posteo es el problema en mi país, tenemos un marco curricular de referencia nacional con sus perfiles de egreso, etcétera, en 2017. Y antes teníamos otros. Y en el caso de ustedes, lo relaciono directamente. Yo hace 20 años que vengo y que conozco México, primera vez en Guadalajara. Es un gusto. Y recuerdo en 2012, ustedes estaban con la reforma integral de la educación básica, con la RIEP. Y luego estuve en 2017 y ustedes estaban con los aprendizajes fundamentales. Y ahora están nuevamente en un proceso de reforma curricular. Entonces, en ese sentido, los dos países tenemos esta situación, y lo que me interesa plantear hoy es detenernos a pensar si realmente la reforma curricular es lo que va a llevar a un camino de transformación educativa, ¿sí? Independientemente de cuál sea la reforma, es decir, no es un problema ni con la reforma de mi país orientada a competencias, ni con la reforma que ustedes están teniendo en México. He leído los dos documentos y con los dos tengo, diría, mayoritariamente acuerdos, pero me interesa poner en cuestión la idea de que reformar el currículum es el primer paso que hay que dar para cambiar la educación. ¿Qué es lo que ocurre? Que dedicamos una enorme cantidad de tiempo a generar una especie, yo le llamo de ingeniería curricular. Nuevos términos, cambiamos los nombres de las asignaturas. En Uruguay tenemos ahora una que se llama Mundo Contemporáneo en vez de Historia y Geografía. Generamos nuevas progresiones de aprendizaje, hablamos de perfiles de egreso, es decir, vamos cambiando la terminología. Y dedicamos mucho tiempo a eso, y dedicamos mucho tiempo al debate público, si los términos o las palabras que hay que usar son estas o aquellas, si la palabra adecuada es competencia o es esta otra. Pero lo que ocurre es que en general, antes de que tengamos tiempo de terminar de entender o de asimilar una serie de conceptos a la práctica, empieza otra reforma. Y eso creo que tiene un efecto muy desestabilizador y generador de escepticismo para el docente, ¿sí? Porque uno como docente que está en el aula, ¿qué es lo que ve? Ve las grandes discusiones entre los expertos y los políticos, que en general son polarizadas, espera a que se pongan de acuerdo y resuelvan, y luego ¿qué es lo que ocurre? Que le llega a uno una cantidad de nuevas palabras que tiene que incorporar a su planificación para cumplir con lo que le piden, pero los cambios quedan en ese nivel cosmético. Y lo que suele ocurrir es que las prácticas, lo que hacemos habitualmente en el aula, no siempre cambia. Algunos docentes sí logran introducir algunas cosas, muchos cuando viene la siguiente reforma ya dicen, bueno, esta vez sigo con lo que estaba haciendo, no lo voy a cambiar.
pero muchas veces lo central que hacemos con los estudiantes suele permanecer intacto. Aquí pongo simplemente a título ilustrativo, a mí me interesa mucho y me dedico mucho a ir a la práctica, a ver qué es lo que se hace en el aula, qué es lo que se le pide a los estudiantes que hagan. Y por eso me dedico mucho a recolectar y a analizar las tareas de evaluación que les proponemos a los estudiantes. Y aquí tengo 3 ejemplitos de que es un enfoque curricular que se supone que está vinculado a competencias, donde se trata de que los alumnos puedan comprender las funciones de los alimentos, pero que termina en este tipo de preguntas. ¿Qué son los alimentos? Un alimento es todo aquello que nos proporciona nutrientes para el cuerpo. Entonces, lo que quiero mostrar es que terminamos muchas veces siempre en el mismo tipo de preguntas que tienen una única respuesta en la que el alumno más o menos repite lo que le dijeron, o este otro que es el zapato de la Cenicienta, donde lo que se le pide es al niño que se fije el área que ocupa el zapato de la Cenicienta en una fotocopia, y entonces tiene que hacer un cálculo de perímetro, o este que me involucra más a mí. Yo soy profesor de filosofía, de educación media, y fíjese, el texto dice: analice la teoría de los 2 mundos según Platón, desarrollando los conceptos de mundo sensible, mundo inteligible, las ideas, las cosas, el alma, el cuerpo, y vincule su respuesta con la alegoría de la caverna. De nuevo, una actividad en la que el estudiante simplemente tiene que reproducir, no es una actividad en la que tenga que pensar por sí mismo, sino que tiene que repetir lo que leyó de la teoría de Platón. Entonces, lo que quiero decir con esto es: cambiamos el currículum, pero en general seguimos trabajando con los estudiantes en tareas escritas que básicamente les requieren recordar y memorizar. Entonces, lo que suele ocurrir es que la reforma pedagógica no suele transformar, la reforma curricular, perdón, no suele transformar el formato pedagógico. Cuando hablo de formato pedagógico, y me interesa aquí detenerme en esto porque es muy importante, hay cosas que en general no cambian. Hay mucha variabilidad, los docentes hacemos cosas distintas y las escuelas hacen cosas distintas, pero a veces hay ciertas cosas que no cambian. Unas que son las que llamamos formato escolar, que las tenemos como naturalizadas. Una es que los alumnos siempre trabajan por grados de edad, ¿sí? A nadie nos cuesta mucho imaginarnos una escuela donde los alumnos no estén agrupados, todos los de 14 años en segundo de secundaria, todos los de 9 años en tercero de primaria. Nos cuesta mucho pensar agrupar a los estudiantes de otras maneras. Hay muchas experiencias educativas valiosas donde ese esquema se rompe. Para traer de las cosas parecidas a lo que he visto que ustedes están haciendo aquí en Jalisco en estos días. En Uruguay, por ejemplo, hay una experiencia de talleres de robótica donde los alumnos, se juntan alumnos de distintos grados, de distintas edades, para desarrollar un proyecto en común. En este caso de robótica, entonces hay una experiencia muy linda, un grupo de estudiantes que generó un robot para combatir la leptospirosis, distribuyendo cloro por las cunetas de la localidad, ¿sí? Entonces, es un ejemplo en que los estudiantes se nuclean en torno a un proyecto independientemente de las edades. Otra cuestión básica que tenemos como formato escolar y que creemos que es inamovible es que todos van a aprender lo mismo en los mismos tiempos y con las mismas actividades. Nos cuesta mucho incorporar la noción de diversidad, de que los alumnos no van a aprender las mismas cosas, no todos van a ser buenos en todos, pero eso lo tenemos muy metido. Y lo otro que nos cuesta mucho romper es el esquema de que el centro son las calificaciones. Cuando a uno dice que no va a calificar a los estudiantes, y entiendo que eso es uno de los aspectos interesantes de la reforma que ahora tienen en curso, que se supone que van a intentar superar las calificaciones, nos cuesta mucho pensar un sistema que no tenga calificaciones, y que entonces los alumnos no van a aprender nada, se dice. Pero lo que pasa es que tenemos asociado la evaluación con la nota numérica y necesitamos construir una alternativa a eso. Pero el formato escolar yo lo resumo en esta imagen de la escalera. Creemos que todos los alumnos van a ir
paso a paso, cada escalón es un grado y todos los alumnos de una misma edad van a ir subiendo escalón por escalón al mismo ritmo, haciendo las mismas cosas y siendo evaluados de la misma manera y calificados. Este formato necesitamos ponerlo en cuestión y yo diría, tal vez de las cosas más importantes que puede llegar a ocurrir en México a partir del documento nuevo de reforma curricular es si se logra generar una alternativa a esto. Lo cual no quiere decir que el alumno no sea evaluado, digamos, tanto formativamente como en términos de acreditación. Es muy importante que el alumno tenga una instancia de evaluación externa donde debe demostrar lo que sabe, pero no necesariamente tiene que ser una prueba escrita para ser calificada, sino que muchas de las cosas que estamos viendo hoy aquí, o sea, exhibiciones donde los estudiantes presenten sus proyectos y muestren lo que construyeron o lo que desarrollaron, son formas alternativas a la calificación para tener esa instancia como de exigencia externa en que el estudiante da cuenta de lo que aprendió. El otro aspecto, porque esto tiene que ver con, el formato escolar tiene que ver con cómo nos imaginamos la escuela como institución y el currículum ordenado por grados. Pero también hay un formato, lo que se llama un formato pedagógico, que es el formato típico de cómo se organiza una clase. También eso lo tenemos como muy naturalizado. Pensamos que dar clase consiste principalmente en explicar, y cuando a alguien le piden que piense o que prepare clase para los alumnos, piensan que tiene que explicar temas, piensa que los alumnos principalmente van a escuchar y van a aprender de lo que uno les dice, piensan que uno le tiene que hacer preguntas para que los alumnos respondan o que tiene que proponerles tareas escritas para que realicen. Y piensa que el que va a evaluar y a calificar y a corregir es uno como docente. O sea, estas cosas las tenemos muy internalizadas y nos cuesta mucho salirnos de ese lugar e imaginar la actividad educativa de otra manera. De hecho, me consta que muchos de ustedes sí están explorando alternativas que están más orientadas a que los estudiantes trabajen por sí mismos y no tanto a que nos escuchen a nosotros. Entonces, planteado el problema que tenemos y la dificultad esta de que reformamos el currículum, pero los formatos pedagógicos y escolares suelen mantenerse incambiados, me interesa hacer ahora una reflexión sobre qué es la práctica educativa y cómo se transforma. Y para eso traje esta imagen muy bonita de que intenta representar la evolución de la vida. Es una imagen que muestra Leonard Eisenberg, es el autor. Él lo que representa aquí es cómo desde el origen de la vida, hace 3.000 millones de años, el tiempo va pasando en esta dirección y en esta otra, y él va mostrando cómo desde las primeras células que fueron apareciendo, la vida se fue diversificando muy lentamente en dos direcciones. Por un lado, empezaron apareciendo bacterias que se fueron transformando, pero que llegan como bacterias hasta nuestros días. Y por otro lado, las bacterias se fueron transformando y se fueron haciendo cada vez más complejas, y así se fueron diversificando las distintas ramas de seres vivos que tenemos hasta que llegamos aquí a los seres humanos, ¿sí? Para que lo vean un poquito más de cerca, él muestra cómo cada ser vivo que hoy existe, los peces, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, todos venimos desde un origen común a través de un proceso muy lento que llevó muchos años. Y él dice, esto tiene como ciertos principios básicos. Uno es el de la recursividad. No se asusten que no me... Sé que algunos me estarán mirando de que se fue de la conferencia este hombre. Enseguida vuelvo con el tema que nos ocupa, pero me interesa que piensen esto. Primero, la recursividad. Quiere decir esto lo siguiente, que cada ser vivo en realidad es una reproducción de los anteriores, ¿sí? O sea, las células se vuelven a transformar a sí mismos, y en cada ser humano, por ejemplo, se vuelve a repetir de manera muy pequeña en el espacio todo el proceso de la evolución desde las primeras células que hay en un embrión. Entonces, es un proceso recursivo que se repite permanentemente,
pero que no se repite de la misma manera siempre, sino que va variando. Por eso hay evolución, porque cada ser que se reproduce tiene pequeñas modificaciones que van generando nuevas posibilidades. Y de esa variabilidad, algunas funcionan y otras no. Algunas sobreviven, por eso en realidad las posibilidades de seres vivos son mucho mayores todavía de las que realmente existieron. Nosotros apenas somos uno de los infinitos caminos posibles que hay en la vida. Entonces, los procesos se repiten, se diversifican, algunos sobreviven, sobre esos que se van sobreviviendo se van acumulando los cambios y al cabo del tiempo dan lugar a las transformaciones. Esto, que es lo que ocurre en la vida, con la vida, ocurre también en el plano de la cultura. Hay un investigador italiano, Enrico Cohen, que tiene un librito que se llama De las células a las civilizaciones, y él lo que muestra es que estos principios que se dan en la evolución de la vida, se dan también en la evolución de la cultura y en la evolución del cerebro de las personas cuando aprenden. Él muestra este gráfico que es muy bonito de cómo a lo largo de 5 siglos fueron evolucionando los cascos. O sea, hubo un primer diseño que nadie sabe cuál fue, y sobre ese primer diseño se van generando, las personas fueron construyendo otros nuevos, les fueron haciendo pequeñas modificaciones, los fueron haciendo cada vez más sofisticados y fueron siguiendo como distintos itinerarios, ¿sí? Y entonces van llegando a distintas formas típicas de cascos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué traigo esto aquí? Porque toda la que es la producción cultural y la práctica de las personas no se construye en el vacío, se construye sobre cosas que existían antes, ¿sí? Si ustedes piensen en música, géneros musicales, los géneros musicales que tenemos hoy, no sé, el rock, etcétera, tienen como una historia que se apoya, no nacieron de la nada, nacieron de modos de producir música previos. Yo no soy experto en música, no conozco como para ponerlo en detalle, pero sí me consta que los jazz, el blues, etcétera, los distintos modos de expresar música se fueron construyendo unos sobre los otros. Lo mismo pasa con la tecnología, ¿sí? Los celulares que cada uno de ustedes seguramente tiene delante, tienen un teclado. Y ese teclado no fue un invento de Steve Jobs ni de Apple. Ese teclado es el mismo. Cuando yo me casé hace ya mucho tiempo, nos regalaron una cantidad, vieron que cuando uno se casa le regalaban, por lo menos antes, una cantidad de objetos que después uno nunca iba a usar. Y con mi esposa conservamos una cantidad de cosas que nunca usamos y al cabo de los años las vendimos y con eso yo me compré una máquina de escribir. Estoy hablando de hace casi 40 años. Una máquina de escribir de las de antes, que los más jóvenes que están aquí probablemente nunca vieron, donde tienen unos teclados físicos que uno golpeaba y con esa máquina hice mi tesis de maestría, en que uno además, a diferencia de lo que ustedes tienen hoy, que uno corrige el texto, uno escribía a máquina en papel, y luego revisaba y cuando tenía que corregir algo tenía que romper la hoja, tirarla y escribir toda la página de nuevo para que quedase bien. Entonces, el teclado que ustedes tienen en los celulares es el teclado que teníamos en las máquinas de escribir de antes, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es, las cosas no se generan de la nada ni se cambian de un día para otro, sino que perviven y van evolucionando de acuerdo con estos principios, ¿sí? Y entonces aquí sí llegó al punto. Lo que uno hace como docente, la práctica educativa que uno tiene, no nace de la nada, no es algo que uno se sienta a pensar cuando empieza el año o cuando le cambian el currículum. Muchas veces detrás de la estrategia de reforma curricular está esa fantasía de pensar que un docente trabaja en el aire, ¿sí? Que uno viene, le dan el currículum, le dicen usted va a trabajar con los estudiantes de 5º año, este año aquí tiene el currículum, y que uno de la nada va a generar un curso, ¿sí? Y no es así. La práctica, lo que uno hace como docente, es una construcción muy lenta que se da a lo largo de la vida que uno tiene. El modo en que uno trabaja
tiene que ver con toda la historia que uno tiene como persona. Primero como estudiante, lo que cada uno de ustedes hace en el aula, tiene mucho que ver con lo que hicieron con ustedes cuando eran estudiantes y con lo que ustedes experimentaron y con los buenos y malos docentes que tuvieron. En general uno tiende a evitar lo que aprendió de los malos docentes. Dice, no quiero ser como este docente. Y uno tiende a emular o a tratar de reproducir las cosas que para uno fueron relevantes. ¿Sí? Yo siempre cuento, yo soy profesor de filosofía y en parte me dediqué a la filosofía porque tuve un muy buen profesor de filosofía cuando tenía 15 años. Y nunca me voy a olvidar el primer día de clase, estudiantes de 15 años nunca habíamos tenido filosofía, no sabíamos lo que era. Nos dijo, tomen una hoja y escriban. Y entonces puso en el pizarrón, una hormiga toma conciencia. Y nosotros teníamos que escribir lo que se nos ocurriera de qué le pasaba a la hormiga. Y entonces fue muy interesante. Muchachos de 15 años empezamos a escribir, cada uno escribió, después fuimos leyendo lo que cada uno había escrito. Entonces, yo me acuerdo en mi caso, una hormiga va caminando en la fila detrás de otras y de repente se da cuenta que está en la fila, que hay otras hormigas e intenta comunicarse con otras. Y entonces, de esos pequeños textos salió toda una clase sobre qué es ser consciente y qué significa la conciencia. Entonces, y eso a mí, obviamente, volví sobre eso y lo volví a hacer cuando fui profesor y lo fui mejorando y modificando. Pero lo que quiero decir es que lo que uno hace, el modo en que uno trabaja como docente, tiene que ver con lo que uno experimentó cuando era estudiante, tiene que ver lo que uno experimentó durante su formación docente, tiene que ver con lo que hacen los colegas, con las ayudas que uno recibe de otros colegas. Uno le pide a otro, ve materiales de otros, da y recibe ayuda. Tiene que ver con cosas que a uno le llaman la atención en una instancia de formación, en un taller, en un evento como este. Es probable que muchos de ustedes vean experiencias de otras escuelas aquí en la exposición y se queden con ideas para llevar adelante en sus escuelas. No las van a llevar adelante exactamente, ni las van a repetir o a replicar, sino que más bien se van a quedar con ideas que ustedes después les van a dar una vuelta y las van a transformar. Pero entonces, me interesa destacar estos 5 principios que dijimos están detrás de la evolución de la vida y están detrás de la evolución de las culturas y de las producciones culturales, también están detrás de la práctica educativa. O sea, la práctica educativa es recursiva, uno repite cosas que uno hizo. Además, uno no puede preparar un curso entero de nuevo, sino que en general uno trabaja sobre lo que ya hizo, sobre lo que le dieron otros, pero eso uno no lo repite igual, sino que aun cuando uno quisiera, tiene variaciones. O sea, algunos de ustedes escucharon mis conferencias. Yo en general hablo sobre los mismos temas, pero los voy cambiando, lo voy enriqueciendo, lo voy pensando de otra manera. Entonces, uno va variando los modos de trabajar. Algunas cosas sobreviven y otras uno las descarta, ¿sí? Hay cosas que uno dice, esto funcionó, lo voy a seguir haciendo, lo voy a mejorar. Esto no les interesó a los estudiantes, lo voy a dejar de lado. Y así es como uno va acumulando cambios y va transformando. Entonces, cambiar el formato escolar de la escalera o cambiar el formato del aula de la clase en la que uno explica para que los alumnos escuchen, no se hace de un día para otro y no se hace porque lo decreta el currículum. Se hace a partir de este proceso recursivo y de exploración de nuevas formas de hacer las cosas que uno va haciendo día a día en el aula. Entonces, primera parte de la exposición que me interesaba era poner esto sobre la mesa y sobre todo esto, poner en cuestión este supuesto de que uno puede cambiar la práctica de un día para otro. Perdón. Ok, esto. La imagen del vitral ilustra o pretende ilustrar lo que es la complejidad de la práctica. Un vitral es una composición
que tiene una cantidad infinita de piezas, una enorme cantidad de piezas, que uno las va engarzando una con otra a lo largo de mucho tiempo, hasta que termina teniendo una determinada forma. Un curso, el modo de trabajar un curso en el aula es como un vitral, es algo que uno va construyendo a lo largo de muchos años, pieza por pieza, colocando cada pieza en su lugar. Y si uno quiere modificarlo, necesita seguir ese mismo proceso, necesita ir modificando pequeñas partes, no lo va a cambiar todo de un día para otro. Y con la práctica pasa lo mismo. Entonces, 3 herramientas, 3 objetivos y un recurso para avanzar en el cambio de las prácticas. Las 3 herramientas centrales para mí son estas 3. Por un lado, el trabajo con otros, el trabajar, salir del aislamiento que muchas veces tenemos en el aula, abrir el aula a la mirada de los colegas, tanto en términos de visitas, de ir y vernos unos otros a los otros en el aula, como en términos de lo que hacemos, cómo trabajamos. O sea, una herramienta fundamental para la modificación de la práctica es mostrarle a los colegas, compartir con los colegas cómo lo hago, cómo evalúo, qué materiales les doy a los estudiantes, qué cosas estoy haciendo, o compartir entre escuelas. El espacio que tienen ustedes hoy aquí en Recrea es muy valioso en ese sentido. Ustedes pueden ver lo que otros hacen y aprender de los demás y analizar las prácticas. Cuando hablo de analizar las prácticas, hablo de ir al detalle, no es simplemente, porque aquí hay un punto que es muy importante, no es simplemente una cuestión de te muestro lo que hago y tú me felicitas, sino que ahí hay un trabajo que a veces no es tan fácil, que hay que aprender, que es el de aprender a mirar y a darle devolución al otro. Devolución que no es un juicio de valor, pero sí de darnos mutuamente retroalimentación, de darnos pistas de trabajo. Digo que no es tan fácil porque a veces lo que me ha tocado, o lo que yo hago habitualmente con profesores es trabajar en talleres de análisis de la práctica, y a veces cuesta mucho a un profesor como señalarle cosas a mejorar o defectos entre comillas, ¿verdad? Pero muchas veces tendemos como a aplaudir al otro y a decirle qué bueno, pero nos quedamos en ese plano. Y conocer lo que hace el otro, reconocerlo y valorarlo y decirle qué bueno es un primer paso. Pero es importante aprender a dar el siguiente paso, que es hacernos sugerencias, decirnos cosas, señalarnos cosas que podemos mejorar. Y la otra herramienta es la del acompañamiento pedagógico, que la pongo especialmente y la pongo en el título, porque el proceso de transformación de la práctica y de la mejora del trabajo docente no es espontáneo, no es automático, no es solamente una cuestión de sentarnos juntos, sino que muchas veces necesitamos a alguien que nos haga de espejo, de referente externo, que creo que es lo que ustedes en México tienen, no sé, imagino que de manera muy diversa en términos de los ATP o de acompañamiento pedagógico o de funciones de acompañamiento que muchas veces hay dentro de las escuelas. También revisé, leí el documento curricular y allí se pone mucho énfasis en la autoevaluación entre los docentes, que me parece que está muy bien, pero me parece que hay que tener cuidado en el sentido de que no es algo que se dé naturalmente, no es que uno sienta a los profesores a trabajar juntos y las cosas van a automáticamente autoevaluarse y a entrar en un proceso de mejora espontánea. O sea, el acompañamiento pedagógico es muy importante porque uno necesita alguna forma de exigencia externa de alguien que me ayude a darme cuenta de cosas que puedo mejorar. Los seres humanos somos así, o sea, nos movemos por motivación propia, pero también necesitamos a alguien de afuera que nos exija. Por eso, lo que decía hoy, uno puede sacar las calificaciones del escenario, pero necesita, si va a sacar las calificaciones, poner algo, otra cosa en su lugar. O
sea, no es que uno va a eliminar las calificaciones y los estudiantes van a aprender solos simplemente por motivaciones internas. Los estudiantes necesitan alguna forma de desafío o de motivación externa también. Muchas de las actividades, por ejemplo, como las Olimpiadas de Ciencias y ese tipo de actividades, en el fondo son eso, son instancias donde la persona se enfrenta a un desafío, tiene que demostrar a otros lo que hizo y eso en cierto modo ocupa el lugar de la calificación. Pero lo que me interesa entonces allí es decir, el trabajo colaborativo por sí solo no va a generar un cambio, necesita tener este correlato de alguien que me acompaña de afuera, que me acompaña, ¿verdad? Y ahí ahora después vuelvo un minuto, que es tampoco, o sea, no hay magia en ningún lado, tampoco es que simplemente con decir, bueno, aquí viene un ATP, un acompañamiento pedagógico, las cosas van a funcionar. O sea, también hay que ver qué es lo que hace el ATP, cómo lo hace, cómo se planta. Ahora vuelvo un minuto sobre eso. Pero como para plasmar esto en una experiencia de las que a mí siempre me pareció más importante y valiosa, son lo que los japoneses hacen desde hace décadas y que ellos les llaman los grupos de estudio de lecciones. Ellos lo que hacen es, cada docente forma parte de un grupo de estudio integrado por 5 o 7 docentes. Esos docentes se reúnen todas las semanas y se reúnen durante 3 o 4 horas, o sea, es una reunión larga, y dedican un semestre entero, 6 meses de reuniones semanales de 3 a 4 horas, para diseñar una experiencia de trabajo, una lección, un proyecto, algo que van a hacer en el aula. Y primero lo diseñan, luego lo llevan adelante en la clase, algunos de ellos lo llevan adelante, se van a observar unos a otros, llevando adelante esa experiencia, luego la revisan y la mejoran, y al final terminan publicando, al final de cada año, como una especie de anuario con todas las lecciones y propuestas que se desarrollaron a lo largo del año. Entonces, la experiencia me parece que es bien, desde mi punto de vista, tiene varios elementos especialmente importantes. Uno es esto de reunirse para trabajar en torno a una propuesta concreta de trabajo en el aula y llevarla a la práctica y mejorarla. Y lo segundo es esto de que al final del año cada uno puede ver lo que uno generó, pero también ver lo que hicieron otros docentes en otras escuelas. Y entonces uno tiene cada año como una especie de, ellos lo hacen como una especie de libro, esto que estoy es desde hace ya tiempo, hoy día uno lo puede pensar cada vez más con herramientas informáticas, uno puede compartir este tipo de cosas en una plataforma, o sea, no necesita publicar un libro, pero me interesa esta dinámica de trabajo. Con las colegas Beatriz Picarón y Graciela Loureiro, con quienes trabajamos el libro Cómo mejorar la evaluación en el aula, lo que estamos haciendo es desarrollar una metodología de trabajo que le llamamos vitral, por la imagen que les puse hoy del vitral, que está pensada un poco en esa dirección. Es un conjunto de encuentros presenciales con docentes que tiene además un espacio de lectura, de discusión conceptual sobre ciertos temas, que tiene un conjunto de instancias de trabajo en equipo y de trabajo individual donde cada docente tiene que generar una propuesta práctica para llevar a la práctica en sus clases. Hay un espacio de revisión cruzada entre pares donde cada maestro revisa y comenta y le hace aportes al trabajo de los otros. Y a partir de eso se va generando un conjunto de experiencias que se sistematizan en un portafolio. Entonces, esto que estamos trabajando va un poco en esa dirección, en pensar un modo de sistematizar y de llevar a la práctica una forma de trabajo colectivo de los docentes orientado a la práctica, acompañado
por un referente o por un ATP o por un orientador pedagógico, y que termine en alguna forma de sistematización de experiencias que se puedan compartir con otros. Entonces, lo que me interesa dejar como idea aquí es muy importante generar un dispositivo, generar una forma de trabajo, no solamente, o sea, no hay que pensar en términos voluntaristas de que uno genera equipos y las cosas van a salir fluidamente, en primer lugar. Y segundo, es muy importante sistematizar y comunicar lo que los docentes hacen y compartirlos con otros, en parte lo que ustedes están haciendo aquí yo estuve mirando ayer, escuchando algunas de las experiencias en el Recrea Challenge. Entonces, esto de que uno como docente en su escuela pueda sistematizar lo que está haciendo y comunicarlo a otros, compartirlo con otros docentes, es muy útil. En primer lugar, es muy útil para uno mismo, que tiene la oportunidad de compartir lo que uno está haciendo y presentarlo a otros, y obviamente para el que lo ve y lo recibe también. Otra experiencia muy breve es, que la traigo brevemente porque sé que es parte de lo que ustedes están haciendo, de generar comunidades de aprendizaje. Nosotros estos últimos 2 años en la pandemia hicimos una experiencia de comunidad de aprendizaje con otras colegas de Argentina, y que también lo que hicimos fue ponerla por escrito en un libro. Y lo que hicimos fue algo muy simple. Trabajábamos de distintos lugares. Yo trabajaba desde Uruguay, varias de estas colegas estaban en Argentina, nos pusimos de acuerdo para trabajar juntos y la consigna era: cada uno tiene que traer a la comunidad una experiencia específica en la que va a trabajar. Entonces, yo llevé uno de mis cursos, yo estaba trabajando en ese momento en un curso para directivos escolares sobre investigación educativa, y lo que hice fue llevar a la comunidad de aprendizaje el modo en que yo estaba evaluando ese curso y cómo llevaba adelante la secuencia de trabajo. Otra colega llevó una rúbrica que utilizaba para evaluar un proyecto que tenían que desarrollar los estudiantes en su curso. Otra colega de psicopedagogía llevó una iniciativa que tuvo para, en lugar de pedirle a los alumnos que escribieran en abstracto sobre psicopedagogía, les puso una actividad auténtica que consistía en escribir un artículo que se pudiera publicar. Bueno, la cuestión era que cada uno trajo su experiencia y desarrollamos un enfoque de trabajo que consistía en que nos encontrábamos una vez al mes por Zoom, plataforma de Zoom. Teníamos una carpeta compartida en Drive, nada misterioso, y el compromiso era que cada uno tenía que revisar lo que los colegas ponían en la carpeta antes del encuentro, o sea, una semana antes del encuentro virtual sincrónico. Y así trabajamos a lo largo de un año entero. En algunos momentos todos revisábamos todo, en otros momentos cada uno fue revisando específicamente, o sea, a cada uno se le asignaba que revisara a tal o cual colega. Pero bueno, y eso lo terminamos publicando como libro, en el que recogemos, por un lado, la experiencia de comunidad de aprendizaje y contamos cómo nos organizamos y cómo fue todo el trabajo, y por otro lado, cómo fue el proceso de trabajo de cada uno de los temas que uno llevó. Entonces, lo que quiero, el por qué traigo esto aquí, es que yo creo que cada uno como docente debería tener la iniciativa de generar y participar en alguna de estas comunidades, pero que no es simplemente, porque a veces lo que me preocupa no es simplemente contarnos lo que hacemos, sino que es más que eso, y que lleva mucho tiempo, no es encontrarnos además una vez cada tanto y cada vez para hablar de un tema distinto. Aquí hay un proceso de trabajo a lo largo de un año que uno puede decir, bueno, y cada uno trabajó una sola cosa, y sí. O sea, uno no cambia las cosas de un día para otro, requieren ese tiempo. Entonces, lo importante es como estar en ese movimiento
de transformación en torno a aspectos específicos. Decía que iba a agregar 2 o 3 cosas sobre el acompañamiento. Así como el currículum no cambia la práctica, tampoco cambia la práctica porque uno diga va a haber acompañamiento pedagógico, o no es un problema formal. Entonces es muy importante el tema de quién acompaña y cómo se prepara para eso y cómo selecciono a las personas que van a desarrollar la tarea de acompañamiento. Es muy importante el tema de cómo se acompaña. No es fácil acompañar docentes en primer lugar, porque muchas veces uno como docente se pone a la defensiva o dice, ¿y esta persona por qué me va a venir? ¿Qué tiene para aportarme a mí? Entonces es muy importante cómo uno como acompañante se inicia la relación, cómo se ubica, cómo uno se ubica no en el plano de quien dictamina lo que hay que hacer. En la educación estamos muy acostumbrados. Yo siempre digo, en educación tenemos como una tendencia, en cierto modo, bipolar, en el sentido que o prescribimos, hay que hacer así, 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 controlamos, o a veces nos vamos al otro extremo. Bueno, hagan lo que les parezca, autoevalúense y todo está, te felicito, como a veces pasa en la escuela, que a todos le decimos, está precioso, te felicito, pero necesitamos como un punto intermedio entre esas 2 cosas, ¿verdad? Entre la motivación y la exigencia. Entonces, creo que uno de los desafíos más importantes para el acompañamiento es cómo uno encuentra ese lugar, digamos, de alguien que no viene a prescribir, pero que tiene algo para aportar y que va ayudando a generar trabajo en equipo. Y así como se dice que hay que cuidar a los cuidadores, cuando las personas tienen que cuidar a un familiar que está enfermo, se dice, bueno, también hay que cuidar al cuidador porque si no se desgasta. Del mismo modo hay que acompañar a los acompañantes. O sea, no es que uno de una sola vez va a hacer bien su trabajo como acompañante, sino que uno tiene que pensar eso, cómo va ayudando al acompañante a hacer mejor su trabajo, cómo lo va acompañando a que evalúe lo que está logrando, el modo en que van avanzando los docentes a los que acompaña, etc. Entonces creo que cuando uno piensa en acompañamiento tiene que pensar también en eso. Ok, esas eran las 3 herramientas: trabajo colaborativo, análisis de la práctica, acompañamiento. Y hoy dije 3 herramientas, 3 objetivos y un recurso. Con lo de los 3 objetivos, lo que quiero proponer o traer a los que han visto otras conferencias mías o el libro, no les va a resultar nuevo, pero lo que quiero decir con esto es que en lugar o más allá de enfrascarnos en la gran discusión curricular, hay como ciertos puntos de acuerdo que en el fondo están presentes en los distintos enfoques. Entonces me interesa traer estos elementos a la mesa, porque si no nos enfrascamos en una discusión como muy refinada sobre los términos curriculares y las palabras y demás, pero hay ciertos propósitos que están más allá del enfoque de competencias hay ciertas cosas que las tenemos en común y sobre las cuales uno puede trabajar y seguir trabajando, ¿verdad? A ver, en la sociedad en la que vivimos tendemos mucho a polarizarnos, ¿sí? Por fruto de las redes sociales. O sea, si ustedes miran, basta mirar, bueno, Estados Unidos, las elecciones, lo que acaba de pasar en Brasil con el proceso electoral. O sea, tenemos una sociedad cada vez más partida al medio y las discusiones curriculares terminan en ese mismo punto. Terminamos partiendo la sociedad al medio, cuando en realidad hay cosas que
que las tenemos en común independientemente del diseño curricular. Entonces yo traigo estas tres a la mesa. Una es la motivación, o sea, hay un propósito, un objetivo que es lograr que los estudiantes estén motivados y hagan las cosas por motivación interna y no porque van a ser calificados. Entonces, este es como un eje que está presente en todas las propuestas más recientes. O sea, necesitamos hacerle a los estudiantes propuestas que los motiven y que los entusiasmen. Independientemente, o sea, eso uno lo puede ver en el diseño curricular de Uruguay ahora por competencias, o en el anterior, o lo puede ver en el marco curricular actual que ustedes tienen a partir de este año, donde se enfatiza la importancia de que los conocimientos sean relevantes para las comunidades, etc. Y que la calificación no debería ser el eje de la educación. Entonces, ese es un objetivo central que nos puede hacer encontrar. Tenemos que generar una propuesta educativa que le resulte significativa, motivadora y relevante a los estudiantes. El segundo para mí es, queremos una propuesta educativa que genere comprensión en los estudiantes. Comprensión quiere decir que entiendan lo que están trabajando y no repitan cosas de manera memorística solamente a los efectos de la calificación. Entonces, ahí hay distintas corrientes pedagógicas que van en esta línea, desde la enseñanza para la comprensión de Gardner o el enfoque de aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. En fin, hay distintas corrientes que van todas en la misma dirección. O sea, queremos que los estudiantes le encuentren sentido a lo que aprenden. Es uno de los principios que ustedes tienen, de los principios pedagógicos que tienen en las comunidades de aprendizaje para la vida, el sentido. Entonces, queremos que los estudiantes entiendan, que no repitan, que se apropien de lo que les enseñamos, que puedan usar el conocimiento para resolver situaciones, etc. Entonces, ese es un segundo objetivo central. Y un tercero es el de la dimensión ética, por llamarla de alguna manera. Me refiero con esto a, queremos estudiantes que tengan sensibilidad a sus congéneres, al resto, que tengan sensibilidad con sus compañeros y con las demás personas, con la comunidad en la que viven, con el planeta en el que vivimos. Entonces, hay una dimensión que tiene que ver con lo humano y con la capacidad de hacerse cargo y de preocuparse por los demás y por el planeta. Entonces, lo que quiero traer es esto de que más allá del diseño curricular, uno puede construir en la práctica docente teniendo como estos objetivos en mente, digamos, desde lo individual, también a nivel colectivo y a nivel comunitario. Ok, y cambiar la evaluación. Eso yo no me detengo, pero saben que no puedo dejar de mencionar algo al respecto. Y entiendo que tanto lo que ustedes proponen aquí con las comunidades de aprendizaje para la vida en Jalisco, como lo que uno puede leer en el documento de la reforma curricular en curso, es que hay una intención de cambiar la evaluación, de sacar la calificación como zanahoria, que es lo que nos mueve a todos. La educación termina siendo un juego en el que todos estamos atrás de la calificación y ya no importa aprender en sí mismo. Pero para eso hay un problema que no es fácil de resolver, que tiene que ver con lo que decía hoy de los formatos escolares. Estamos muy acostumbrados a pensar la educación como escalera, en que todos van aprendiendo las mismas cosas al mismo tiempo y van pasando de un grado a otro y los calificamos al final de cada grado. Necesitamos pensar con otro paradigma, no tanto el de la escalera, sino el del laberinto. O sea, necesitamos pensar y esto lo tienen que pensar los papás además, y se lo tenemos que explicar, de que no todos los niños van a avanzar al mismo tiempo y en los mismos momentos, de que unos van a ir más rápido, otros más lentos, unos van a avanzar más en matemática, otros en arte, otros en escritura. O sea, no podemos ya pensar la escuela como
como un itinerario predefinido, grado por grado e igual para todos. Necesitamos pensar la escuela y la trayectoria escolar más como un laberinto que cada uno va recorriendo a distintos ritmos. Y eso nos obliga a pensar alternativas por lo que decía hoy. Sacamos los grados, sacamos la calificación y parece que el sistema se nos viene abajo. Necesitamos pensar una alternativa. Ok, y el recurso clave, yo les decía tres objetivos, 3 herramientas, 3 objetivos y un recurso clave. El recurso clave para mí es el tiempo de trabajo del docente fuera del aula, de trabajo remunerado. O sea, ningún diseño curricular va a lograr transformar la práctica educativa si no generamos tiempo para poder sentarse con otros, para poder preparar materiales, para poder pensar sobre lo que estoy haciendo. Todo esto que decía hoy de recursividad, variabilidad, o sea, volver a mirar lo que hago, cómo lo hago, introducirle pequeñas modificaciones. Les decía que los japoneses le dedicaban 3, 4 horas a la semana solamente a repensar una clase. O sea, creo que uno de los problemas que tenemos es que estamos muy acostumbrados a pensar que el docente trabaja cuando está dentro del aula y en realidad una parte fundamental del trabajo ocurre fuera del aula y por tanto necesitamos recrear el trabajo docente. Y termino diciendo 2 o 3 cosas muy rápidas. No es un problema de capacitación de los docentes, es un problema de fortalecer la profesión docente. Ayer Felipe Martínez decía, muchas veces se intentó generar un currículum a prueba de docentes. A mí me gustaría invertir los términos y decir, necesitamos generar una profesión docente a prueba de currículums, a prueba de reformas curriculares. O sea, necesitamos una profesión docente donde los docentes hagan un buen trabajo con los objetivos que hoy ponía, o sea, un trabajo motivador, de comprensión y de carácter ético, que lo puede hacer un buen docente con este currículum o con cualquiera, ¿sí? Entonces, el diseño curricular tendría que seguir a las prácticas. Y termino con esta frase de Heráclito que decía, día a día lo que eliges, lo que piensas y lo que haces es en quien te transforma. Heráclito era un filósofo griego que es conocido porque era el que hacía las teorías sobre el cambio y ponía el énfasis en cómo todo está cambiando permanentemente. La frase más conocida, no nos bañamos 2 veces en el mismo río porque todo está cambiando nosotros mismos y la realidad que nos rodea. Pero él decía, pero el cambio ese no es arbitrario, sino que uno en cierto modo es dueño del cambio. Por eso me importa esto de la imagen de los cascos y lo recursivo, que el cambio es imperceptible y muchas veces como que no valoramos las pequeñas cosas que vamos haciendo todos los días. Muchas veces pensamos que el cambio tiene que ser algo grande, ¿sí? Que va a cambiar el currículum o que vamos a cambiar todo un curso de un día para otro. Y en realidad el cambio se va construyendo en pequeñas cosas que vamos cambiando día a día con nuestros compañeros en la escuela y llevando adelante nuevas iniciativas. O sea, lo que me interesa es resaltar y revalorar el valor que tiene ese pequeño cambio cotidiano que uno va haciendo en la evaluación que le propone a los alumnos, en los proyectos que les propone, en las actividades. O sea, esos pequeños cambios del día a día son los que al final terminan generando para volver a la imagen del árbol de la vida, terminan generando la evolución o terminan generando una nueva especie. Bueno, disculpa que me voy, les agradezco mucho la atención. Les pido un aplauso al maestro Ravela.